Pablo Escobar, uno de los capos de la droga más notorios de la historia, vivió una vida llena de violencia, poder y controversia. Hoy, profundizaremos en la intrincada red de su vida, y descubriremos las muchas facetas de su imperio criminal. Nacido el 1 de diciembre de 1949, en Río Negro, Colombia, Pablo Emilio Escobar Gaviria creció en una familia de clase media-baja. Su padre, Abel de Jesús Escobar, trabajaba como agricultor, mientras que su madre, Hermilda Gaviria, era maestra de escuela. Los primeros años de vida de Escobar distaban mucho de ser ordinarios. A una edad temprana, mostró un espíritu astuto y emprendedor, participando en actividades criminales de poca monta, pero no fue hasta que descubrió el lucrativo mundo del narcotráfico que ascendería a aterradoras alturas de poder. En las décadas de 1970 y 1980, Escobar encabezó el Cartel de Medellín, una organización internacional de narcotráfico responsable del contrabando de inmensas cantidades de cocaína a los Estados Unidos. El cartel se hizo famoso por sus tácticas violentas y su brutal reinado sobre el tráfico de drogas. Como jefe del Cartel de Medellín, Escobar construyó un imperio que generaba miles de millones de dólares en ganancias cada año. Su riqueza le permitió amasar una vasta red de funcionarios corruptos, sobornar a las fuerzas del orden, y crear un bastión de poder e influencia. Junto a sus actividades criminales, Escobar también se retrató como una figura de Robin Hood a los ojos de algunos colombianos. Invirtió fuertemente en su ciudad natal, construyendo hospitales, escuelas y proyectos de vivienda para los menos afortunados. Esta filantropía estratégica contribuyó a su popularidad entre ciertos sectores de la sociedad. Sin embargo, los actos de generosidad de Escobar se vieron ensombrecidos por la ola de violencia que acompañó a su reinado. El Cartel de Medellín fue responsable de innumerables asesinatos, bombardeos y actos de terror. Escobar no se detuvo ante nada para proteger su imperio y eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. El ejemplo más notorio de la brutalidad de Escobar fue la persecución del gobierno colombiano hacia él. El capo de la droga declaró la guerra al Estado, lo que llevó a un periodo conocido como la era del narcoterrorismo. Este violento conflicto enfrentó a Escobar y sus secuaces contra las autoridades y creó el caos en toda Colombia. En 1991, Escobar se entregó a las autoridades colombianas bajo un acuerdo de que cumpliría una pena reducida y evitaría la extradición a los Estados Unidos. Sin embargo, su encarcelamiento estaba lejos de ser convencional. Construyó un lujoso complejo carcelario llamado La Catedral, donde continuó viviendo una vida de lujo y controlando sus operaciones criminales. El encarcelamiento de Escobar llegó a su fin en 1992 cuando el gobierno descubrió evidencia de sus continuas actividades criminales desde dentro de la catedral. Temiendo la extradición y una pérdida de control, Escobar escapó de la prisión, lo que provocó una intensa persecución que cautivó al mundo. El 2 de diciembre de 1993, después de meses huyendo, Escobar fue finalmente acorralado por las autoridades colombianas, en un tiroteo culminante en una azotea de Medellín. El capo de la droga encontró su fallecimiento, poniendo fin a uno de los criminales más infames de la historia. El legado de Pablo Escobar es de contradicciones y paradojas. Mientras algunos glorifican su audacia y riqueza, otros recuerdan el inmenso sufrimiento causado por sus actividades criminales. Hoy en día, su vida sigue inspirando libros, películas y series de televisión, asegurando que su historia estará arraigada para siempre en la cultura popular. La historia de Pablo Escobar sirve como un crudo recordatorio de los peligros del poder desenfrenado y los efectos devastadores del tráfico global de drogas. También nos recuerda la lucha que enfrentan los países en curso para combatir el crimen organizado y la corrupción. Desde sus humildes comienzos hasta las alturas del dominio criminal, la vida de Pablo Escobar fue de tragedia, ambición e infamia. Mientras nos esforzamos por comprender las complejidades de su vida, recordamos el impacto duradero que tuvo en Colombia y el mundo. Después de la muerte de Escobar, Colombia enfrentó una secuela desafiante. El vacío dejado por su ausencia abrió la puerta para que otros cárteles de la droga llegaran al poder, lo que llevó a la violencia y la inestabilidad continuas en la región. El legado de Pablo Escobar sigue cobrando gran importancia en Colombia. Su historia es una advertencia sobre las consecuencias del poder desenfrenado y los efectos devastadores del tráfico de drogas. Sirve como recordatorio de la batalla en curso contra el crimen organizado y la corrupción que enfrentan los países de todo el mundo. A pesar de sus actividades violentas y criminales, Pablo Escobar también dejó tras de sí una personalidad complicada e intrigante. Capturó la imaginación de muchos, convirtiéndose en el tema de innumerables libros, documentales, e incluso de una popular serie de televisión. Su nombre se ha convertido en sinónimo de los aspectos más oscuros de la humanidad, grabados para siempre en los anales de la historia. Las vidas afectadas por el imperio criminal de Escobar se extienden mucho más allá de las fronteras de Colombia. Las consecuencias del tráfico de drogas, alimentadas por la codicia y la adicción, se han extendido por comunidades de todo el mundo. El impacto persistente de esta industria ilícita sirve como un recordatorio constante de los peligros que se encuentran dentro. En los últimos años, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley han intensificado sus esfuerzos para combatir el tráfico de drogas y desmantelar las organizaciones criminales. La lucha contra las drogas es una batalla en curso, que requiere cooperación internacional, recopilación de inteligencia y un enfoque multifacético. Es importante reconocer que la historia de Pablo Escobar no es aislada. Los cárteles de la droga y las redes criminales
criminales continúan prosperando, alimentando la violencia, la corrupción y el sufrimiento en muchas partes del mundo. Abordar las causas profundas de la adicción a las drogas, mejorar las condiciones socioeconómicas y fortalecer la aplicación de la ley es crucial para crear una sociedad más segura y justa. Si bien la vida de Pablo Escobar puede parecer un recuerdo lejano, las lecciones aprendidas de su reinado de terror siguen siendo pertinentes hoy en día. Es esencial que permanezcamos vigilantes frente al crimen organizado, la corrupción y el atractivo del dinero fácil. Al comprender los acontecimientos que ocurrieron durante la vida de Escobar, podemos equiparnos mejor para enfrentar desafíos similares en el futuro. A medida que reflexionamos sobre el complejo y oscuro capítulo de la vida de Pablo Escobar, es imperativo que nunca olvidemos a las víctimas atrapadas en el fuego cruzado de sus actividades criminales. Innumerables vidas se perdieron e irreparablemente dañadas debido a su búsqueda de poder y riqueza. Sus historias sirven como un crudo recordatorio del costo humano del comercio ilícito, y la necesidad de priorizar la seguridad y el bienestar sobre el beneficio personal. En conclusión, la vida de Pablo Escobar es una historia aleccionadora de las consecuencias del poder sin control, la omnipresencia del tráfico de drogas, y el impacto eterno en las vidas de los individuos y las comunidades. Es una historia que nos desafía a examinar nuestra propia complicidad y responsabilidad en la creación de una sociedad más justa y equitativa.